Soy el arquitecto Marcelo de Simone, director de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, y les doy a todos la bienvenida a esta tercera conferencia virtual del proyecto Arquitectos Itinerantes. Como en otras oportunidades anteriores, en los encuentros anteriores que ya hemos tenido bajo estos formatos de webinares o conferencias virtuales que nos propone la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de El Salvador, y nos lo propuso en tiempos de pandemia, nos alegra, como en aquellas oportunidades, saber que nos acompañan hoy también colegas, académicos, investigadores, profesionales y amigos, no solo de los 4 países que formalmente integran el Mercosur, que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, sino sabemos que al menos se han inscrito y tal vez estén escuchando esta conferencia amigos de Bolivia, de Venezuela, de Chile y de España. Les agradecemos realmente y especialmente el interés en participar de Arquitectos Itinerantes. Como hemos comentado también en los encuentros pasados, este proyecto comenzó hacia fines del 2019, cuando, por iniciativa del arquitecto Ramón Gutiérrez, que aquí está con nosotros, como siempre, acompañándonos y dándonos esa energía que nos transmite a todas las generaciones, y el CEDODAL, y el equipo del CEDODAL, con quienes venimos trabajando interinstitucionalmente desde hace mucho tiempo, en una alianza y de forma asociada con nuestra Facultad de Arte y Arquitectura, que está dirigida por el decano arquitecto Pablo Beitía, que hoy está ausente por otras obligaciones académicas. En estos 2 años y medio, desde fines del 2019, cuando Ramón nos transmite esta inquietud de trabajo de arquitectos itinerantes, estuvimos guiados por el objetivo principal que Ramón nos ha transmitido, que es poner en evidencia la trascendencia de los testimonios de los arquitectos que durante más de un siglo, entre 1850 y 1960, han constituido experiencias de trabajo profesional a escala regional en esta parte del territorio sudamericano, convirtiéndose en lo que da título y subtítulo a nuestro programa, en nuestro proyecto, en pioneros del proceso de integración, de lo que hoy conocemos como es el Mercosur cultural. Se han elaborado más de 30 paneles representativos de estos autores pioneros, con la participación de investigadores y docentes pertenecientes a los 4 países, que asumieron un rol de director de cada uno de estos paneles, y que en conjunto con sus respectivos equipos de trabajo, tuvieron a su cargo la investigación documental y el desarrollo de contenidos de cada uno de estos paneles. Hoy se suman entonces 3 autores más a los 9 autores que ya hemos presentado en los encuentros virtuales anteriores del 2020 y del 2021. Pero esta conferencia virtual tiene una particularidad respecto de las anteriores que realmente nos entusiasma y nos llena de energía nuevamente, y es que les anunciamos que a partir de esta segunda parte del año comenzamos con una nueva etapa del proyecto de Arquitectos Itinerantes, que inaugura una dimensión nueva, que es la dimensión de las exposiciones físicas, presenciales y obviamente itinerantes. La serie de exposiciones itinerantes que estamos planificando tiene una duración estimada de 3 semanas por cada uno de los sitios, y va a comenzar el próximo jueves 18 de agosto a las 19 horas en la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en la ciudad de Buenos Aires. La segunda etapa es continuar en el campus Nuestra Señora del Pilar, que es la segunda sede académica en importancia de la Universidad de El Salvador, y estamos hablando ya unos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, hacia septiembre-octubre, con la idea de finalizar el año y regresar nuevamente a Buenos Aires, al centro de la ciudad, al espacio cultural de la Organización de Estados Iberoamericanos y el CEDODAL. Nuestra intención, por supuesto, es dar continuidad a esta itinerancia en el resto
de los países del Mercosur, en una agenda que programaremos consecuentemente. Finalmente, y para dar comienzo, sí, formalmente a la conferencia, voy a presentar al arquitecto Lucas Terra Brandes, que en este encuentro asume un doble rol como moderador y autor, expositor del panel del arquitecto Mario Paisser Reyes. Lucas es arquitecto, es graduado de la Universidad de Buenos Aires, es doctorando en historia. Estamos viendo, ¿hay una imagen que se está reproduciendo? ¿O yo estoy viendo una imagen? Sí, es como un teléfono, ¿no? Alguien Es está como reproduciendo un reproduciendo, teléfono. alguien está reproduciendo tu teléfono celular. O sea, está compartiendo la pantalla. No sé si es Coco. No, No. Manuel Manuel Vergara. Pero podrían, de Juan Manuel Vergalo. A ver. Podrían desvincularlo ustedes de el que está, el administrador puede hacer eso. A ver si lo podemos ver. Ahora sí, ahí está. Buenísimo. Bien. Bueno, problemas de la tecnología. Estaba en el momento en el que estaba presentando a Lucas Terra, en su doble, digamos, función en este encuentro como moderador y autor expositor del panel de el arquitecto Mario Paisser Reyes. Lucas es arquitecto, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es doctorando en arquitectura y urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es profesor de historia y teoría de la arquitectura e investigador en la Universidad de El Salvador, arquitecto independiente, y ha participado en restauraciones y actualizaciones de edificios de valor patrimonial como son el Teatro Colón, el Teatro Cervantes, el Palacio Paz y el edificio Cábana. Bien, Lucas, dejo en tus manos entonces la continuación de la conferencia y muchas gracias. No, muchas gracias. Un gusto colaborar nuevamente en una nueva etapa de este proyecto que justamente permite esta itinerancia académica, pero también con arquitectos que no pertenecen a ámbitos académicos, que se da una correspondencia muy interesante y al hacerlo con estos países itinerantes realmente es muy rico. Paso a presentar a la primera de las exposiciones a cargo de Patricia Méndez sobre el arquitecto Eduardo Lemonnier. Patricia es arquitecta recibida en la UBA, máster en gestión cultural en la Universidad de Barcelona y doctora en ciencias sociales en Flasco, Argentina. Investigadora independiente, CONICET, sus investigaciones se concentran en las expresiones de la arquitectura latinoamericana a través de los medios de difusión del siglo XX. Coordinadora técnica del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL, fundadora y miembro del núcleo coordinador de la red ARLA, Asociación de Revistas de Arquitectura Latinoamericana, autora de artículos, partícipe en congresos y jornadas internacionales, conferencista y docente de posgrado en universidades argentinas y extranjeras, autora de libros y textos del tema, miembro del Consejo de Editoriales e investigador responsable en proyectos de investigaciones nacionales e internacionales, varios de ellos premiados por su producción. Las dejo con Patricia. Hola a todos, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. No sé si se ve. No. Todavía no. Todavía no, Patricia. Espérenme un segundito. Directo de... No sé qué. Y algo que no me está dejando. A ver. Vuelvo a intentarlo. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Ahora sí, Patricia. Bueno. Buenas tardes a todos y gracias doblemente, primero por la invitación para participar en este proyecto que por supuesto que me interesa muchísimo a la universidad, a la USAL,
al CEDOAL del que soy parte, porque hemos trabajado hace muchos años con de los tantos profesionales que abordamos desde ahí, y que le tengo especial afecto. También a la familia de Eduardo Lemonnier, porque en su momento, en el 2001, nos acompañó en el proceso que fue armar toda la investigación que se llevó a cabo. Algunos de ellos hoy están presentes, y bueno, a los compañeros de siempre. Hablar... Uy, ¿sí? Parece que sí. Sí. Ahí está. Hablar de Eduardo Estanislao Luis Lemonnier, que había nacido allá en 1873 en París. Para ponerlos en contexto, ingresó a la Escuela de Artes Decorativos parisina cuando era muy joven. Era habitual allí, apenas con 15 años, para iniciar los cursos. Él se inscribe como alumno de arquitecto, y en el proceso, digamos, de su desarrollo profesional, estudiantil, y con el que arribará a la Argentina, va a indicar varias distinciones en proyectos durante su aprendizaje. Este entrenamiento va a poder percibirse, digamos, de los concursos y demás, lo va a preparar en realidad para su posterior proyección ya como profesional. Dentro de lo que nos compete a nosotros dentro del proyecto de itinerancia, debo mencionar que Eduardo Lemonnier, si bien por motivos que no tenemos, o por lo menos no se han encontrado con claridad fehaciente de por qué arriba a Brasil, se integra en Belo Horizonte a la comisión constructora de lo que iba a ser la capital. Lemonnier va a revestir ahí como diseñador o dibujante de tercera, según la documentación recabada, dentro del equipo de arquitectura que comandaba José de Magallanes, que sí había estado formado en París también y en Río de Janeiro, y al que suponemos que no habían coincidido en su estancia, digamos, de uno de los dos en Francia. Hay un cambio de conducción. Lemonnier pasa a ser licenciado, o sea que lo separan del proyecto hacia 1896, pero cuando él va a trabajar, cuando ya arriba a Argentina y se publica textos en la revista Técnica, va a contar algunos de los momentos transcurridos en Brasil. Es bien interesante, digamos, porque se lo puede ver en las fotografías. Ese que está ahí es él, y el que está aquí es Magallanes. Esa fotografía está de puño y letra en su archivo, digamos, con los nombres de todos los personajes que integran la comisión. Estos son dibujos que también podrán observar, no sé si se alcanza a ver mi mouse, que tienen el sello ya de él, radicado en Buenos Aires, de edificios públicos, lo mismo que su firma, con lo cual es muy posible, si no verificado, de que haya participado en lo que fue todo el delineado de estos proyectos, y por supuesto haber metido algo en el medio de sus ideas. Una vez que es licenciado de esta propuesta, se acerca más hacia el sur, y va a ir primero pasando por Ponta Grossa y por Curitiba, donde va a ser profesor por muy poco tiempo en la Escuela de Bellas Artes, y inicia su camino hacia lo que va a ser el Río de la Plata. Esto es una presunción mía. Hace un proyecto para Asunción del Paraguay, el Plaza Hotel está ubicado ahí, y este proyecto no aparece con fecha hasta el momento. Es posible que haya pasado en su camino hacia Buenos Aires, estando tan al sur de Brasil, que haya pasado por Paraguay. Esta es una presunción de la que me hago cargo. No tenemos nada escrito, no está declarado el ingreso de él por el puerto de Buenos Aires hacia la época en que llega a la ciudad, digamos. He vuelto a verificar hace poco tiempo que está todo digitalizado, y el nombre de él aparece, pero con posterioridad, con otros viajes que hará. Llega a Buenos Aires, digamos, y recibe su inscripción, en realidad, cuando arriba en noviembre, según está en alguna de sus cartas,
va a instalar su estudio en la calle Lavalle al 400, o sea, lo que era el centro, pero recién en 1904, con las reválidas de títulos, va a poder inscribirse como profesional en la Sociedad de Arquitectos. Pero sin embargo, él ya estaba, digamos, hay un tema de gestión de él, lo que habla de su participación y todo el compromiso que él asumía con la profesión y en el ámbito disciplinar, porque ya trabajaba en la revista de arquitectura, había participado con textos también en la revista técnica, digamos que provenían de la Sociedad de Arquitectos desde hacía bastantes años. Su título recién lo revalida en 1905 y 2 años después ya está como presidente encabezando la sociedad, o sea, su particularidad de participación y su activismo, digamos, disciplinar es bien alto. Va a fomentar desde la Sociedad Central de Arquitectos todo lo que fueron los concursos de estímulo, y esto vuelve otra vez a remontarse a su formación en la escuela parisina, digamos, alentar talleres, promueve cambios en la malla también, en lo que tiene que ver con la didáctica de la formación del arquitecto, y va a renunciar recién a la Sociedad de Arquitectos en 1926, unos años apenas antes de que falleciera, que en 1931. Veamos las obras, digamos, por el tiempo, aunque trataré de ser lo más cumplirlo. Al principio, cuando se instala en la ciudad, estos son los proyectos más, digamos, los primeros, donde puede leerse un conjunto, un abanico de cottage, de chalets, de tipologías diversas. La Bordaleza, que era la sede de una panadería muy conocida sobre la calle Paraná, fue demolida inmediatamente después de que termináramos cuando estábamos en el proceso de la exposición que se hizo, ahí fue transformada ahora en otro edificio. La herrería de la calle Garay tampoco existe más. Una de las sedes las dos sedes de la bola de nieve, y acá también es importante indicar su vínculo con la Sociedad de Ahorro Mutuo de la Bola de Nieve en Buenos Aires, con programas similares de oficinas, comercios, oficinas y departamentos. Van a inaugurar un diálogo que va a mantener entre comitente y profesional, y se va a trasladar a otras ciudades, como vamos a ver. Empieza la itinerancia, digamos, también de Lemonnier en la ciudad de Rosario. Ya desde 1907, aquí hay un plano donde ubica la mayoría de las obras construidas, que no son las únicas que tiene propuestas para la ciudad, digamos, en los edificios para la bola de nieve, para los Chiesa, que va a hacer varias obras también, y por supuesto la sede del Jockey Club, que también está marcando un hito en la ciudad. El lenguaje exterior que van a llevar sus obras va a ir adecuándose también, un poco se reconoce el espíritu de él, bastante ecléctico, con el uso y aplicaciones de bastantes ornamentos, pero va a ir modificando y acompañando la evolución de la arquitectura a lo largo del tiempo. Su paso por Uruguay, digamos, y hago este salto del Río de la Plata para poder terminar con las obras de la ciudad de Buenos Aires, empiezan, digamos, si bien datan de principios del siglo, van a llegar a proyectos hacia los años 20, algunos, la Casa del Emir, que está, digamos, que está transformada ahora, digamos, tiene varias obras. Hay muchos proyectos de concursos y es un capítulo que he preferido dejar aparte y analizarlo después, no me lo estoy olvidando para los que ansíen ver el resto de sus obras en Uruguay. En 1903 va a ser el primer concurso en el que participe del otro lado del Río de la Plata. Hacia el año 10 va, digamos, con este viaje de muchos ciudadanos de paseos. Punta del Este empieza a formarse y a tomar fuerza como ciudad de verano. Va a ampliar el British House, que es un hotel.
otras viviendas, y la Casa de la Media Luna, que todavía sigue en pie, bastante parecida a lo que está, a lo que ven en esta imagen, que es de su archivo original. Los concursos. Cuando en 1904 Lemonnier se anota en la Sociedad de Arquitectos y, una de las preguntas del formulario era qué distinciones había merecido, él contesta la crítica de todos los ignorantes y la carta adjunta de mi profesor. Para mí esta frase de Eduardo Lemonnier es como su bandera, y lo que va a hacer es promover, tanto como profesional y desde la conducción de la Sociedad de Arquitectos, el buen hacer de lo que es un certamen de arquitectura. Él va a ganar los primeros premios de fachada, como es de 1903 y 1906, promovidos por el municipio de Buenos Aires, y por supuesto, insisto, con la formación parisina, le va a hacer producir un montón de obras, más de 100 en total, construidas y no, en la que se pueden ver distintos ángulos y formaciones. La Facultad de Medicina para Montevideo, lo mismo que el Palacio de Gobierno, ahí están, estas son fotos de los planos originales, por supuesto, con los lemas, doble T en un caso, Yungay, la escuela militar en Caseros. Sí, no va a importar el contexto, la arquitectura, en el sentido de que Eduardo Lemonnier se anima a participar en cuanta convocatoria pudiera él mostrar sus destrezas. Por supuesto que ganaba concursos, no tenía problemas en asociarse, hay proyectos para el Consejo Deliberante en la misma ubicación que estuvo ahí frente a Plaza de Mayo durante mucho tiempo, y bastante similar a lo que, al lema Rivadavia, digamos, aunque la obra construida es de otro, porque la ganan otros, el Banco Hipotecario Nacional o el Panteón del Centro Gallego en la Chacarita, que lo hace una propuesta junto con otro inmigrante más, que es Julián García Núñez. Ahora, ¿cuáles son las marcas más visibles que ha dejado en la ciudad de Buenos Aires, o que se reconocen más visibles y se han protegido de alguna manera? Uno es lo que conocemos como la Nunciatura, un proyecto de una escala, era un palacio de Juan Antonio Fernández y Rosa de Chorena al principio. O sea, piensen que hacía 2 años nada más él había conseguido poder firmar sus proyectos, por eso también se asocia a otros arquitectos en el transcurso hasta este momento. La escala y la mantención de este edificio, que digamos tiene la impronta francesa muy a la vista. Otro bastante más distinto, y que en realidad está mostrando cómo se empieza a adecuar a la modernidad, que es el Yacht Club. O sea, a las líneas nuevas del Art Deco, o a lo que se venía. Esta foto superior es el día de la inauguración del Yacht Club en Buenos Aires. Hay detalles de cómo estaba hasta ese momento, y una modelización hecha por una de nuestras colegas del CEODAL, que lamentablemente hoy está más con nosotros, doctora Castañeda. En la diagonal norte también se ven sus marcas, digamos. Quienes la recorren y puedan mirar hacia arriba, Eduardo Lemonnier instala, primero ganando el concurso del Banco Argentino Uruguayo, en el otro extremo de la diagonal, digamos, del Consejo Deliberante, el extremo noreste. Los edificios Bensich, que están uno frente a otro, uno más reconocido que el otro, y están haciendo esquina con el Banco de Londres, y que luego completará el cuarto edificio, será el de Virasoro en la otra esquina. Por supuesto, respeta todas las condiciones y características que va a imponer la diagonal norte, y aunque los 3 edificios tienen programas bastante similares, con planta baja y oficinas, digamos, para un banco o para alquiler, como era el caso de los Bensich, cada uno puede encontrarse su característica, su particularidad especial y dedicación, digamos.
trayectoria de Lemonnier podría leerse de distintos lugares. Como él escribe en algún momento, estos eran sus ejes de trabajo, sus ejes de producción. Ser artista, formarse técnico, ejercer la profesión con criterio elevado y honesto. Esta multiplicidad, digamos, y buena disposición, yo creo que resume a Lemonnier como una clave adecuada a su tiempo, congruente con las expectativas que mostraba el comitente y también su persona. Habilidoso, ingenioso, y yo me animo a decir que hasta sagaz, para aventurarse en múltiples proyectos en una patria que no le era propia, pero que él supo hacer propia y en la que dejó su marca, con su concepto de ciudad. Este es un collage de él. Esta imagen con casi todos sus, digamos, con varios de sus proyectos, donde yo creo que refleja ese espíritu y esa consideración disciplinar que él sostuvo a lo largo de todas, con las interrupciones, con sus viajes a África, a Brasil, a Uruguay, digamos, y por el interior del país, en la totalidad de las más de 100 obras que verificamos en su momento y que ojalá pudieran seguirse confirmando y construyendo en la itinerancia que él mostró. No sé si estoy en tiempo, si me pasé, pido disculpas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. No, de nada. Perfecto el tiempo y podemos tomarnos ciertas libertades. Ahora va a dar comienzo la exposición de Fabián Galarza sobre el arquitecto Julio Vilamajó. Fabián es arquitecto recibido en la Universidad de Buenos Aires, arquitecto proyectista con experiencia académica en docencia e investigación, y profesional en diseño arquitectónico y urbano, experiencia en dirección de obras. Es docente e investigador en la carrera de la arquitectura, Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Cuando quieras, Fabián. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, les voy a hablar de Julio Vilamajó. Veo que entre los participantes hay muchos colegas de la otra orilla, digamos, así que me van a saber disculpar, o de última van a aportar su mayor conocimiento sobre el personaje a la hora de los comentarios, ¿no? Voy a compartir pantalla. Perdón, Ahí está. Ahí está. Mi abordaje del personaje del arquitecto Vilamajó en realidad va a estar centrado en el tema de la itinerancia. Hacia ahí se enfocó el trabajo que hicimos junto con mi colaborador directo, Martín Pérez Gamas, en el momento de hacer este panel que ven ustedes ahí, y que van a ver después expuesto personalmente, como decía Marcelo al principio, cuando empieza a itinerar toda la exposición. Julio Vilamajó, perdón, ahí salí, ¿no? Perdón, ahí está. Entonces, Ahora, Fabián, pero discúlpame, justo, creo que tenés que poner la pantalla en versión completa porque se está viendo perdón. abajo, se está viendo todo el... Ahí en el PowerPoint, estás en PowerPoint, tenés que poner reproducir pantalla completa. Sí, yo puse, perdón. ¿Lo estás viendo? No, yo lo veo, pero no sé si... Yo lo estoy viendo así. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha tenés el icono de reproducción de pantalla completa. Por ahí abajo, ahí estás, el de al lado. Ajá. Ese. A ver, ¿ahí lo ven bien?
Sí, no, todavía no. No, el tema es que yo lo veo bien acá en mi pantalla, pero no sé cómo es, por qué no lo ven ustedes. Bueno, de todos modos lo Eh, vemos, ¿sí? Solamente no lo estamos viendo a pantalla completa, pero te podemos seguir igual. sí, bueno, disculpas, no sé cómo será. Bueno, Julio Vilamajó, lo que les comentaba es que el abordaje no va a ser, digamos, lo que voy a mostrar, una descripción cronológica y de toda su obra, sino lo que intentamos hacer en el momento de armar este panel de itinerancia es ver cuál era realmente la participación de Blamajó en el Mercosur y principalmente por lo descubierto en las dos orillas del Plata, ¿no? Su única obra en la Argentina está compartida con el escultor Antonio Pena, un amigo de él de toda la vida, y que tiene muchísima relación con las obras que elegimos en realidad para describir al arquitecto. Él nació en 1894, se graduó en la Universidad Nacional en 1915 y en 1921 gana una beca para recorrer Europa y él elige como destino principal, y es el que, al que más le dedica tiempo en los 4 años en los que está recorriendo Europa, el Mediterráneo, principalmente Italia y España, y eso se va a ver reflejado en su arquitectura. En este caso lo que estamos viendo es su casa, hoy museo, Casa Vilamajó, y que un poco transmite ese gusto que adquirió en este viaje por esas arquitecturas mediterráneas. Y también se transmite la manera en que él interpreta el, el advenimiento de la nueva forma de ver la arquitectura, del movimiento moderno, si se quiere, pero de manera particular, de una manera muy personal y subjetiva, en la que su formación académica después se ve orientada hacia el trabajo de, perdón, se ve dirigida, digamos, a una relación entre arquitectura y paisaje, y en la arquitectura específicamente de... perdón. Esta es una imagen de su casa, en el momento en que él la construye. Era una zona que hoy ha cambiado completamente, la avenida Sarmiento, que es la que se ve en un sentido, y después el Boulevard Artigas, que es el que está abajo de esa especie de barranca, hoy están conectados. Su Perdón, casa... Fabián, Sí. creo que no se están pasando las diapositivas. Ajá, a ver. Bueno, ¿ustedes ahí ven pasajes? No, Perdón, a ver, no sé qué pasa. no, estamos solamente viendo. Perdón, Fabián, fíjate la forma en que compartiste pantalla, que quizás ahí pueda haber un problema. A ver, perdón, ¿eh? Sí. Sí, como ventana, ¿eh? A ver. Si podés compartir No, como pantalla. así se Ah, ve. como pantalla tiene que ser. Sí, sí. Está bien. Compartir Bueno, pantalla. a ver, ¿ahora sí? ¿Lo ven? No, No. Uy, Dios.
¿Están viendo la pantalla? Ahora yo lo veo a Marcelo, por ejemplo. No sé si ustedes están viendo eso. Sí, por eso. Ahora Sí. pone el power y pone presentación y Sí, a ver. Ahora sí, a ver, bueno, volvimos. ¿Sí? y pone presentación. Ahora sí. Ahí está. Ahí estamos ¿Lo ven? en la número 1, ¿eh? Perfecto, ahí buenísimo. Bueno, perdón. Ahora sí, ahora sí. Ahora se ve, estoy siguiendo así, hago una seguidilla. Sí, Bueno, sí. Excelente. Sí, 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 sí. Ahora sí. bueno, ahora sí. No, la idea era, como les decía antes, ilustrar mediante unos pocos proyectos, son los que aparecen en el panel de itinerantes, digamos, la experiencia que él vuelca en estos pocos proyectos sobre su mirada de la arquitectura y también la evolución como arquitecto, de formación académica y como en el caso de sus contemporáneos de este lado del Plata también, una paulatina transición entre una arquitectura al principio académica, que en el caso de él no es tan así, digamos, solo en algunos ejemplos, y pasando después por esta especie de transición hacia la modernidad, y una última etapa que se vio truncada por una muerte temprana en el año 1948, cuando había empezado a experimentar algunas... algunos, digamos, proyectos que tenían que ver mucho más con la prefabricación y con el trabajo en el paisaje, con la tectónica. Así que lo primero que vemos es la casa de él, esta torre, digamos, un pequeño terreno en una esquina muy característica y muy despoblada en ese momento, en el año 30, con una disposición muy particular debido a los retiros obligatorios, pero también que él aprovecha como para generar un mundo privado muy personal, con un acceso en planta baja como área de servicio y solo estacionamiento, digamos, y para tener un piano nobile, o sea, un primer nivel en donde está el estar, un segundo nivel donde está el comedor y un tercer nivel donde está el dormitorio, donde solo vivían él y su mujer, ¿no? Un matrimonio sin hijos. Aquí se ven algunas imágenes, por ejemplo, del interior de la casa, que, como ven, tiene es de clara modernidad y está, además, signado por esta escalera a manera de pivot en el centro de la planta, que va uniendo los espacios, pero no con una continuidad espacial como la que proponían los arquitectos del movimiento moderno más estrictos, digamos, sino que se asociaba más con una idea de relación entre cada espacio y lo que le tocaba de exterior propio, ¿no? Terrazas, jardines, el agua, la luz. Como ven acá, una esquina, en el primer piso, donde también hay unos jardines, ofrecidos también a la ciudad, o sea, muy interior, o sea, con mucha interioridad la casa, pero a su vez con un paisaje que también se ofrece al resto de la ciudad. Es importante en esta imagen reconocer recién, al principio les hablaba de su relación con el escultor Pena. Después vamos a volver sobre esta imagen porque esos elementos ornamentales que están distribuidos en la fachada a manera de tres bolillos, que en este caso son elementos de cerámica que reproducen la proa de un barco y el agua, el mar en azul y verde, y como ven ahí un medallón que custodia la entrada de la casa, una medusa, más el trabajo con el revoque, son una característica que se va a repetir en toda la obra, en diferente medida y obviamente con diferentes materiales, pero que tiene que ver con este gusto por el trabajo de la superficie, ¿no? Por la textura, por el valor de la luz, como se ve ahí en esta foto, ¿no?
la expresión de la arquitectura en las diferentes horas del día a partir de este recurso. Y este recurso está asociado con el escultor Pena, porque es él el que hace el que fabrica, digamos, estos elementos. Su obra más importante, seguramente, de mayor envergadura, institucionalmente más destacada, es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, también de la década del 30. Acá ven un dibujo de él, y al lado una foto de época, un poquito más acá, no tan de época, donde se ven los volúmenes de la facultad, acá su clara adscripción, al movimiento moderno, pero también el reiterado gusto por el trabajo en la superficie, ¿no?, de los volúmenes, en las superficies de las fachadas, en los planos con textura, como se ve ahí. Pero también el trabajo con la escala urbana y la escala ya, si se quiere, digamos una escala que no llega a ser monumental, o sea que el edificio daría para eso, pero él se ocupa de trabajar tanto las superficies como los detalles particulares de cada sector de la obra, como para humanizarlas, ¿no? En el dibujo de la izquierda se ve un reflejo sobre el agua. Esto es en el proyecto él pensaba generar un espejo de agua sobre una cantera existente que al final no logró materializarse. Pero sí el dominio del edificio de este sector frente al Río de la Plata, ¿no? Y acá se ve este gusto por la superficie, por la superficie como es texturada, mezclado con directamente con una tectónica, o sea, con una actitud frente al volumen arquitectónico que se aleja sensiblemente de la pesadez para llegar a esta liviandad de elementos separados y, como es, bien abiertos en este caso, ¿no? Otros detalles, la torre, y algunos detalles sobre el volumen, detalles de fachada, muchos de ellos trabajados con elementos prefabricados, que eran una de sus inquietudes también, además de su mirada sobre la superficie. Hay que decir que el arquitecto Vilamajó se dedicó durante toda su vida profesional también, o sea, mientras desarrollaba su vida profesional, a la docencia, y fue muy reconocido docente en la Universidad de la República. Después Lucas nos va a dar cuenta de eso cuando hable de Paisé y su relación con Vilamajó y con la cátedra de Vilamajó. Ya entrada la década del 40, tiene un encargo en La Valleja para lo que se llama la Villa Serrana. Esto que ven acá son imágenes del Mesón de las Cañas. Iba a decir del Ventorrillo, pero es otro edificio que no está acá en este momento en la presentación, pero digamos, el Mesón de las Cañas, como verán, es algo totalmente diferente, pero tiene muchísimo que ver con sus inquietudes constructivas y de relación del espacio arquitectónico con el paisaje, ¿no? Esta es la exploración, si se quiere, ya más cercana a arquitecturas wrightianas, principalmente, que digamos, se vio truncada en el tiempo por la muerte de Vilamajó. Acá está el monumento a la confraternidad argentina-uruguaya, que fue una donación que el Estado uruguayo hizo a la Ciudad de Buenos Aires, en realidad la Ciudad de Montevideo le hizo a la Ciudad de Buenos Aires, en conmemoración de los 400 años de la
de la fundación de Buenos Aires en 1936, y es un monumento que Vilamajó y Pena ganan por concurso, un concurso que hizo el Rotary Club, y que, bueno, se materializa, que primero estuvo ubicado frente a la aduana vieja que ustedes conocen, bueno, que muchos conocen en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Paseo Colón, y hoy está ubicado al pie de la barranca en el Parque Lezama. Lo interesante de este monumento, y la única obra fuera de Uruguay que realizó Pena, en el contexto del Mercosur, lo digo porque también es conocida su participación como consultor en el proyecto del secretariado de la ONU, ¿no? En el que llegó a realizar algunos bocetos, pero bueno, eso es en el contexto ya internacional, digamos, más amplio, en lo que se refiere específicamente a lo que nos ocupa de la itinerancia en el Mercosur. La única obra que él hizo fuera del Uruguay y que él materializó, digamos, es esta, junto con su amigo Pena. Es muy interesante la reiteración de motivos, si se quiere, por ejemplo, la prueba de barco, por eso yo decía que retuvieran la imagen de esas pequeñas pruebas que acentuaban la fachada de su casa en cerámica coloreada, porque acá cambian completamente de escala y se transforma en la nave que transporta a la figura femenina que trae la ofrenda de Montevideo a Buenos Aires, ¿no? Y es un trabajo claramente de conjunto, donde está la obra de Pena, como la escultórica, pero también está su trabajo como arquitecto en el detalle de la construcción de esa especie de nave abstracta que se ve allí, y donde seguramente él tuvo muchísimo que ver con esa parte del proyecto, y de hecho eso está documentado en algunos bocetos. Estos bocetos pertenecen a la publicación de Fernando de Sierra sobre las llamadas las valijas de Vilamajó, ¿no? Entonces, acá se ven algunas de sus intervenciones, digamos, y su trabajo en el detalle de cómo iban a ser los encastres, las articulaciones, los elementos que deberían reproducir alguna parte del barco, digamos, que llevaba la ofrenda, ¿no? Y a su vez esa gran columna que está sobre la barca y que viene también como parte de la ofrenda para la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hasta acá. Muchas gracias, Fabián. Nada. Y como adelantó Fabián, vamos a pasar a hablar de otro arquitecto uruguayo, rioplatense, muy vinculado a la obra de Vilamajó, que es Paisé Reyes. Me gustaría hacer unos comentarios, al igual que hizo, no sé si se ve bien, ¿sí? Bien. Me gustaría hacerles unos comentarios en relación, también un poco repitiendo lo que mencionó Fabián, en función de que tanto Vilamajó como Paisé son dos eminencias, ¿no? Muy trabajadas dentro del Uruguay. Hay innumerables trabajos de investigación e incluso doctorados sobre su obra, y es un gusto realmente renovar la mirada con mucho entusiasmo de estos dos grandes arquitectos, ¿no? Un poco como pasó con sus contemporáneos, no solo a nivel internacional, como Bruno Sevi, sino, en el caso de Paisé, sino con otros argentinos que lo tomaron y publicaron cosas sobre Paisé
como grandes arquitectos teóricos como Francisco Gurlitt, Kansenstein o Mosquera. En este caso también es muy lindo esta itinerancia, estos trabajos en grupo. El panel lo desarrollé junto con la colaboración de Salviani, de Gianfranco, que es también colaborador en la materia que tengo a cargo, así que son intercambios muy lindos que daban la oportunidad de hacer este proyecto. Paisé nace en 1913, en la ciudad de Montevideo. Va a tener una vinculación con la docencia a lo largo de toda su obra, y la va a ejercer en diferentes ámbitos. Él tiene una educación a nivel del liceo, jesuítica, va a dar clases en el liceo francés durante muchos años de la materia de dibujo. Luego va a vincularlo, esta experiencia del liceo francés, con una preparatoria para la arquitectura, cuyos ejercicios van a ser publicados en revistas como la revista Arquitectura de la Sociedad Central, y va a ejercer la docencia también en la universidad, en su propia cátedra de proyecto durante 7 años. Como estudiante, tiene un vínculo muy bidireccional con el arquitecto Vilamajó, y lo invita a colaborar dentro de su taller, y luego a ser integrante de su propio estudio, ¿no? Arquitecto colaborador en su estudio. En 1937 se recibe, y va a viajar a los Estados Unidos en 1948, donde tiene la oportunidad de conocer a grandes referentes como Frank Lloyd Wright o el propio Mies van der Rohe, que va a ser determinante esta experiencia de viajes, como tantos otros arquitectos, que justamente en esa itinerancia, en esos viajes de estudios, que en Uruguay tienen una particular aceptación con ese concurso, ese sorteo, que realmente es muy popular. Va a volver, y a partir del 51 va a renovar el programa de estudios de la carrera de arquitectura, en base a esa experiencia. En el 51 va a dirigir la revista, como les había comentado, de arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos, donde va a dejar su impronta, y es interesante señalar que Paisé va a usar todos los recursos para transmitir sus ideas sobre arquitectura. Cualquier experiencia siempre va a ser como un catalizador de la posibilidad de transmitir lo que él considera que es la arquitectura para el Uruguay. En 1951, como les decía, se hace cargo de la revista. La revista tiene una trama neoplástica, muy vinculada a Nueva Visión, de este lado del Río de la Plata, y a César Llanello. Son 3 publicaciones, pero realmente en estas 3 publicaciones hay una gran transmisión de una concepción de la arquitectura, de sus principios. En la primera publicación hay una fotografía, está basada en una fotografía de un punto de luz de la gran fotógrafa Jane Mandelo, que va a tener una vinculación muy fuerte como fotógrafa de arquitectura y de la sociedad cultural montevideana de esos años. Quizás, como para mencionar otra gran fotógrafa con este rol, podemos hablar de Giselle Frenut y su vinculación con Susana Soca y todo el vínculo cultural montevideano. En la siguiente publicación
va a utilizar la imagen de su mujer, yuxtapuesta con las trazas del número áureo de Matila Gica, del gran matemático Matila Gica. Y en la última publicación aparece como protagonista la maqueta de una confitería realizada, por Vilamajó. Estos 3 números se ve la importancia de la integración de las artes y la vinculación que tenía Paisé con este compromiso, tanto con ideas de Tomás Maldonado como del propio Torres García. Bien. En 1968 va a publicar, es la tapa del libro que está en el margen superior derecho, un libro autobiográfico en el que va a anunciar sus principios, los 5 puntos para una arquitectura necesaria para una nueva arquitectura para el Uruguay. En donde señala que deben complementarse los espacios interiores con los espacios abiertos, respondiendo a condiciones del clima, que la composición debe responder al rigor geométrico, los ritmos y las proporciones. Y por último, en el quinto, la integración con las demás artes plásticas. Que en el caso de Paisé, más allá de que hay toda una cultura anterior y posterior donde se da esta vinculación principalmente con la escuela de Torres García, esta integración se va a dar de un modo muy específico, muy particular. Es una integración favorecida por las trazas geométricas, se refuerza por la materialidad, poniendo el acento en el ladrillo, provocando la percepción de continuidad y el control de las superficies opacas a través de un manejo plástico del material. Esta vinculación se dará principalmente con el artista Torres García, y donde hay cierta afinidad incluso desde lo teórico, ¿no? Con el libro publicado por Torres García del Universalismo Constructivo, Contribución a la Unificación del Arte y la Cultura Americana. Y su prédica sobre la armonía potenciada por la sección áurea, algo que va a ser constante en las trazas del propio Paisé. En el universo constructivo, cada parte es componente de un órgano y este está ligado a los restantes, otorgando un sentido de unidad a través de la estructura. Como se ve en la exposición, en el margen inferior derecho, hay una preocupación constante en Paisé por esta integración de la arquitectura con las artes plásticas, las técnicas y la historia. La casa de Paisé Reyes, de 1954, en Carrasco, se puede decir que condensa todos estos principios enunciados en su libro autobiográfico, donde se ve un destacado interés por la arquitectura adecuada a las condiciones del medio, a través de un uso de los materiales adecuados, como habíamos dicho, la eficacia térmica y lumínica, lograda principalmente a través de sus espacios intermedios. La tecnología también va a cumplir un rol esencial. Acá en la imagen de la izquierda vemos un techo del semicubierto que mediante una celosía horizontal movible de madera permite diferentes gradientes de vinculación con el exterior. La altura de este techo ligero define un ámbito que al mismo tiempo favorece la percepción de un patio que antecede el acceso de la casa. Lo circunscribe, pero también genera la percepción de un espacio exterior. Como ven en la planta, la integración también se potencia con el recurso de los muros dobles, donde las aberturas quedan completamente escondidas, generando el espacio, haciendo que el espacio interior devenga en un nuevo semicubierto. La clara
geometría que preside y no domina, afirma Paisé, como refugio o nudo espacial, a través de sus trazas y proporciones, integra diferentes ámbitos, permitiendo a su vez que se manifiesten con carácter propio, incorporando la dimensión humana, la luz, el arte, la vegetación, que son vividas de manera íntima y particular en sus 3 niveles de este patio-jardín. El entrepiso que balconea sobre la doble altura y las obras de arte que completan son completadas por la vegetación. Vemos cómo en esta casa esa vinculación que promueve Paisé con otras expresiones plásticas, se da de manera absolutamente integrada. La visión exterior es continua hasta el muro, como se ve en la parte inferior izquierda, donde este mural de Julio Alpuy, integrante de la escuela de Torres García, tiene una escala que ocupa los 2 niveles. El patio cuadrado proyectado con un cerco que lo limita, ahí Paisé va a proponer un tótem, que en este caso es fabricado por él mismo, en ladrillo, que es el que vemos a la derecha, en la parte superior, y que va a tener la escala del modulor de Le Corbusier de 2,26. En la azotea es el nivel del estudio, vemos al hijo de Paisé a la derecha, en la parte inferior, que esto ya sería sobre ese techado. Una de las obras que va a tener más repercusión a nivel internacional, más allá de que no finalizó, va a ser el Seminario Arquidiocesano de Montevideo, una obra de 1951. El seminario podemos inscribirlo en un proceso iniciado por las reformas del Concilio Vaticano II, que van a tener también una influencia muy fuerte en los mismos años de este lado del Río de la Plata, momento en que la Iglesia latinoamericana le da un nuevo impulso al proceso de integración regional, donde se van incorporando paulatinamente nuevos aportes en tantos usos litúrgicos, en relación a los usos litúrgicos. Las nuevas iglesias se concentran en los bordes casi rurales de la capital y en la franja costera del departamento de Canelones, donde está ubicada en Atlántida la obra de Eladio Dieste. Que al igual que muchos otros arquitectos de gran repercusión y talento contemporáneos, como Horacio Terra Arocena, Luis García Pardo o el propio Paisé, ostentaban una reconocida fe y eran miembros activos de la Acción Católica. El seminario, ubicado en la ciudad de Toledo, es de una gran magnitud y son alrededor de 20.000 metros cuadrados, en una obra de gran magnitud que expresa un optimismo muy fuerte en la Iglesia uruguaya. Como había mencionado al principio, muchos teóricos argentinos contemporáneos la inscriben en sus publicaciones como Francisco Burlich. El edificio es un manifiesto de los principios expuestos anteriormente por Paisé en su propia casa, en donde se le da gran importancia a la armonía entre las partes, las proporciones de los elementos, configurando una unidad única y a escala urbana. La implantación, a un nivel muy general, podemos decir que toma las paralelas a las líneas de la carretera de la estación de Toledo, en la parte superior, y en el límite norte, y
y paralelas al límite oeste de la calle lateral, configurando unas figuras de claustros, las figuras de los claustros y los ángulos no perpendiculares. La complejidad del programa, creo que a la derecha es muy interesante esta estructura geométrica que incorpora y articula los diferentes elementos a través de diferentes alturas y las galerías como elementos de conexión. La complejidad del programa llevan a diferenciar las funciones que componían el conjunto, respetando diferentes gradientes de intimidad, articulados a través de las galerías, las diversas alturas de los volúmenes, los patios resultantes y las naves vinculadas a estos. La estructura de columnas y vigas de hormigón sigue la experiencia de Vilamajó en la Facultad de Ingeniería. Desde una vista lejana, la torre del campanario se eleva sobre los volúmenes de ladrillo que en conjunto transmiten la imagen de un pequeño poblado, casi como una ciudad levítica añorada. El seminario va a darle mucha importancia a la problemática comunicacional. El proyecto, que se va a extender mucho en el tiempo, va a tener idas y vueltas en los cuales Paisé reflexiona sobre la problemática de la comunicación, reflexiones sobre el problema expresivo que la abstracción supone, que había sido tratado muy críticamente por Torres García, hace que Paisé en la fachada, entendiéndolo como lo prioritario, apele a la elocuencia de la palabra escrita. Nombres de santos materializados en ladrillo adquieren un cuidado rol afín a la cultura local. En el interior, en cambio, domina la foto de la derecha, domina la absoluta abstracción. Horacio Torrens, de la escuela de García Torres, realiza un mural absolutamente constructivista, donde las aristas de los ladrillos son curvadas, simulando una especie de órgano monumental, en la cara opuesta a la fachada, que se vincula con ella a través de pequeños huecos de vitros. Pero los elementos y el cuidado por la comunicación va a verse en diferentes escalas y en diferentes lugares que componen el conjunto. El edificio de la Caja de Jubilaciones, en 1957, va a expresar a través como lo hizo la casa, esta continuidad espacial, pero en este caso lo interesante es que lo hace con una situación urbana muy deteriorada y caótica preexistente, y el edificio, junto con la plaza que propone, va a ser catalizador. O sea, no es un edificio que va a adaptarse al entorno inmediato, sino que va a ser catalizador de su transformación, ¿no? Es un edificio que propone ciudad. Genera una plaza en la azotea que se ingresa a través del edificio público por escalinatas, donde ese paseo que se da en el jardín inferior con claros oscuros y diferentes texturas, va a apelar a otro tótem desarrollado por el propio Paisé, que va a articular estos dos niveles. Acá podemos ver las diferentes alturas y cómo se da un contrapunto entre esta planta baja libre, con estos elementos de rampas, fuentes y jardines que actúan como transiciones unificadoras, desdibujando la distinción entre la calle y el edificio, entre la ciudad y las veredas que devienen en escalinatas.
Y como conclusión también repetir lo notable de un edificio que genera una oportunidad de transformación urbana. En el caso del Banco Popular, perdón, hay una colaboración con el arquitecto Eladio Dieste. Realmente la colaboración se denota con claridad en el proyecto. Hay un acceso del banco desarrollado con los mismos criterios de Paisé, del semicubierto, que permite y controla la relación con el exterior y genera una articulación, y un interior con la tecnología de las bóvedas Gaussa que permiten una iluminación natural entre las fajas. Acá vemos este elemento, es un banco entre medianeras que casi en su calidez adquiere una percepción en su interior, sobre todo doméstica. Acá vemos esta articulación espacial de espacios intermedios, las celosías, elementos que son recurrentes en la obra de Paisé. Este es el interior con las bóvedas Gauss, la calidez de este espacio, las texturas del ladrillo, la calidez de la madera. En relación a su experiencia en Brasilia, podemos decir que para Paisé se presenta como un gran desafío. Es la ciudad de las supermanzanas, de los grandes volúmenes de hormigón y vidrio, y con la salvedad que las residencias podían tomarse la libertad de jugar con la ubicación en relación al terreno. Y lo que va a proponer en este caso Paisé es justamente liberarse de los bordes del terreno y poniendo pantallas de verde y generando una vinculación entre la residencia del embajador y la propia casa diplomática, la Cancillería, como un contrapunto que controla la totalidad del terreno, y con un diseño de la vegetación más suelto y que se desarrolla en la totalidad. Y por último, la Cancillería de la Embajada del Uruguay en Argentina, a diferencia de la Embajada de Uruguay en Brasilia, está inserta en un entorno absolutamente urbano, con un carácter de torre de una controlada opacidad que se articula en su dimensión monumental con un hueco urbano en su parte inferior, que hace resaltar y distingue al zócalo del resto del edificio, justamente en este nivel es donde se concentran las obras de 3 artistas de la escuela de Torres García, que colaboran en la mayor parte de sus obras, como Edwin Studer, Kollel y Julio Alpuy. También podemos ver, vinculándolo con Vilamajó, y esto me parece que es quizás es lindo pensar la itinerancia en este aspecto, de que si bien no hay una obra de arquitectura itinerante, está el monumento de la confraternidad argentina-uruguaya, está la impronta de Vilamajó
en este manejo de las superficies opacas, de las grandes superficies opacas de hormigón, con estas prismas de hormigón, como había explicado Fabián, en tres bolillos, dando una expresividad muy particular y deudora de toda esa escuela de Vilamajó. Es interesante justamente cómo en estos vacíos es donde aparecen esta obra de Studer y toda esta vinculación con la arquitectura. Y por último mencionar cómo este edificio, más allá de que el propio Ramón nos comentó que no es una de las obras que más apreciaba Paisé, porque se lo dijo él mismo, me parece muy interesante en términos de propuesta arquitectónica de futuro, que haya asimilado como soporte de un nuevo programa, que es la Fundación Barceló, y sostenga otro tipo de rol institucional, que es el de la Fundación actualmente. Para dejar de compartir, ahí está. Bien. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas y abrir la posibilidad de un intercambio, incluso entre los expositores, que sería interesante, Ramón Gutiérrez iba a hacer unos comentarios en relación al proyecto y el devenir del mismo, ¿no? De Itinerantes. Bueno, en realidad, un poco regresando sobre lo que hemos charlado en los anteriores webinars de los proyectos, lo que buscábamos como fundamento de esta idea de la integración o de alguna manera del carácter precursor que tenía la itinerancia de los arquitectos como un proceso de integración cultural, tenía como un objetivo que lo hemos podido realizar parcialmente, que era haber integrado un conjunto muy grande de arquitectos de los distintos países para que trabajasen en forma conjunta, es decir, para que entre ellos armaran equipos que persistieran en el tiempo, o en la reflexión, o en el diálogo, y que ayudaran a una lectura, digamos, cultural más integradora. Creo que este es un tema que a nosotros latinoamericanos nos preocupa sustancialmente, el aislamiento que tenemos cada uno de nosotros en nuestros propios países y a veces en nuestras propias regiones y ciudades, la imposibilidad de conseguir el libro del país de al lado, y esa necesidad muy clara de pensar que transversalmente, de que aquello que tenemos como hecho propio también es un hecho compartido en otros lugares, en sus necesidades, en sus propuestas y en sus inquietudes. Y por lo tanto, este era un proyecto, y es un proyecto, que tiende a integrar rápidamente estas formas de diálogo que se van a, digamos, formalizando, se van formalizando de una manera a veces compleja. En su inicio, y esto creo que hay que reconocerlo, tenemos de hecho unos 60, 65 posibilidades de arquitectos que han trabajado no solamente en la realización de obras, sino también en las tareas de investigación, o han realizado también itinerancias que, digamos, han promovido teorías, o han promovido formación de ideas o conjuntos de ideas que también son importantes. Pero lo que queríamos como idea fundamental era también hacer de que trabajasen de un lado y otro en un diálogo nuevos, y que hubiera nuevos amigos, nuevas formas de equipos, y fuera una forma de hacerlo. Tuvimos problemas, problemas de tiempos, de comunicación, pandemia también de por medio,
Y nos costó, por ejemplo, mucho conseguir en Uruguay quienes pudiesen responder a esto, y casualmente en este conjunto grande de arquitectos que teníamos, la relación entre argentinos y uruguayos era la que es más fuerte, sin ninguna duda, tanto desde el siglo XIX como durante el siglo XX. Y después aparece con mayor frecuencia unas relaciones con Brasil, más bien ya en el siglo XX y avanzado el siglo XX, y todavía en pequeña escala con el Paraguay. Pero de todos modos hemos ido avanzando. Yo creo que los resultados son fruto también de una cosa puede ser nuestra expectativa y otra cosa es evidentemente las potencialidades de comunicación o de investigación con que nos hemos tenido que mover. Yo creo que estamos en una etapa de consolidación del proyecto bastante clara. La exposición que Marcelo de Simone les narraba es una exposición que ya lleva 18 paneles, es decir, que hay 18 arquitectos que están reflejados allí. Tenemos algunos paneles más también ya realizados, pero la capacidad, por un lado, del espacio y por otro lado, de los recursos económicos, como para poder encarar digamos, el hecho de fabricar los paneles, conseguir los apoyos, digamos, para sostenerlos y poder hacer el montaje y demás, bueno, nos han puesto en una realidad que también tenemos que tomarla, que es nuestra propia realidad económica, social en cada uno de nuestros lugares, y particularmente en el nuestro, en este caso. Entonces, nuestra idea es, en principio, como lo dijo, bueno, vamos a comenzar por una presentación en Argentina, pero nuestra intención es ya muy claramente también llevarla al Uruguay, con la posibilidad de ese diálogo que queremos abrir, no solamente porque entendemos que estamos empezando a mirar de una manera distinta y comparar inclusive lo que se ha hecho en un país y en otro, las etapas del propio arquitecto, de los propios arquitectos, es decir, o de los estudios de arquitectura, creo que son elementos que están enriqueciendo en una lectura de algo que es fundamental, que es mirar el continente y mirar lo que nosotros en Latinoamérica estamos produciendo como un proceso de respuesta a nuestras necesidades, que son básicamente, en muchos de los casos, ¿no es cierto?, muy comunes. Entonces creo que podemos pensar de que a partir de este año y con esta concreción de los webinars, la concreción sobre todo de la primera exposición y la apertura que vamos a tener con la misma exposición crecida ya, como ha dicho bien Marcelo, en más de 30 paneles, y quiero decir que en este caso he tenido la enorme satisfacción de contar con un gran apoyo en el Uruguay por parte del arquitecto Daniel de León, que nos ha asegurado la posibilidad de ir completando muchos de los temas que teníamos pendientes por no haber logrado, digamos, una dinámica más eficaz en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que estamos creciendo, estamos consolidando el proyecto. Debo agradecer a la Universidad de El Salvador la disponibilidad y el esfuerzo, la participación que tienen estudiantes y profesores dentro de esta idea, y el diálogo que queremos seguir manteniendo como un eje fundamental de la consolidación de un proyecto que tiende a mirarnos en América Latina como itinerantes y como participantes del mismo proyecto común. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Yo no sé si hay alguna consulta o alguien de los presentes quiere hacer algún comentario. Una de las cosas que me interesaba comentar, Ramón, es interesante cuando uno camina por la ciudad de Buenos Aires y cómo este repertorio de nombres empiezan a aparecer, ¿no? En edificios que uno reconoce y de repente ve el nombre de Dunat o ve el nombre de Christopherson, entonces empieza a entender la magnitud y
la escala en la cual, de los trabajos que hicieron estos arquitectos, ¿no? Y lo mismo cuando uno visita estos países itinerantes. Muchas veces queda como soslayada estas experiencias o tuvieron una repercusión muy fuerte en su momento y luego no. Entonces es la oportunidad de darles visibilidad nuevamente, y me parece que justamente es muy rico en términos de lo que mencionamos siempre, es las transferencias, esas tecnologías que se replican, los lenguajes que se van comunicando y van cambiando. En el caso de la embajada en Brasilia, una cosa que no mencioné es la utilización de un patio cerrado en la casa del embajador, que es una tipología que nunca había utilizado Paisé, y la utiliza por una cuestión climática, ¿no? Porque considera que el clima cálido de Brasilia, en esa latitud, debe responderse de esa manera, a diferencia de estos semicubiertos que propone en el clima local, digamos, ¿no? Entonces, también está esos cambios de estrategia en esta itinerancia que uno puede visibilizar. Marcelo, no sé si para cerrar querés... Bueno, simplemente no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión más o algún comentario. Aquí estoy viendo el chat, nos están saludando y agradecemos. Y aprovecho entonces que comentarles que hemos puesto el link de acceso al sitio del proyecto Itinerantes, ahí lo tienen en el chat, para poder ampliar información. Es un sitio abierto en el que vamos a ir cargando la información que se va produciendo. Incluso pueden ver paneles, algunos de ellos los van a poder ver en la exposición a partir del jueves 18, como hemos comentado, y otros van a quedar, digamos, en soporte digital en función de ir sumando después en las distintas ediciones de la exposición más presencia física. Los esperamos entonces a partir del jueves 18 y por 3 semanas hasta el viernes 9 de septiembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, que esto es Córdoba y Montevideo. Acompañarnos entonces durante esos días y visitar la exposición que va a estar en la planta baja del hall de acceso del edificio de medicina. Comentar de manera complementaria a lo de Marcelo, que es algo que se actualiza diariamente la web, y entonces uno puede ir siguiendo el proyecto a nivel cronogramas de futuras itinerancias de exposiciones y en la actualización de los paneles, ¿no? Donde están reflejados la totalidad de la producción, que va más allá de la exposición, y los webinares, ¿no? Van a encontrar las grabaciones de los webinares para los que quieren o se perdieron la oportunidad o quieren volver a ver algo que les interesó en particular. De la misma manera también, Lucas, hay un formulario de consultas por si quieren participar, hacernos consultas sobre, en particular, algún arquitecto, algún documento, o, digamos, alguna consulta sobre cualquiera de los temas que cada uno de los arquitectos itinerantes va abriendo en la medida, digamos, que el proyecto va avanzando y se va consolidando, como bien nos decía Ramón. Daniel de León levantó la mano, ¿puede ser? Sí. Sí, buenas tardes. Lo primero que quería agradecer las palabras de Ramón, cuando me invitó a trabajar en este proyecto, yo lo sentí primero como un gran honor y después como una obligación, porque Ramón ha sido muy generoso conmigo en varios proyectos que hemos llevado adelante acá, y en colaboraciones con cosas que le he molestado del CEDAL para pedirle documentación y otras cosas que me ha facilitado muchísimas cosas. En realidad, este es uno de los Ramón Gutiérrez
que anda por el mundo, porque para hacer todo lo que hace, digo, como dice Neri González, hay varios Ramón Gutiérrez por ahí que debe estar en otra charla, haciendo editando libros, o la capacidad de trabajo que contagia, que entusiasma y que transmite, es inevitable no sumarse a este tipo de trabajo, ¿no? Así que por eso agradecido. Lo otro que quería era dar las gracias, porque la verdad que me siento muy conmovido de que colegas de otro país traten casos de arquitectos uruguayos con el cariño que demuestran cuando se ocupan de ellos, ¿no? Con referencias a cosas que demuestran un estudio profundo. O sea que eso realmente lo agradezco y verdaderamente emociona. Y lo tercero, que es una reflexión que me ha llevado un poco a este trabajo que estamos haciendo, medio que colaborativo, que es que hoy hablamos mucho de la globalización y de la ubicuidad del trabajo, de la gente que puede trabajar en varios lugares a la vez. Entonces, pensar que en el entorno del 1900 había gente que estaba trabajando simultáneamente en 2 o 3 países a la vez y que tenía un montón de obra, y la cantidad y la calidad de obra que generaban, es realmente una cosa para estudiar, y creo que es quizás uno de los puntos más fuertes de trabajo. A mí me ha generado una reflexión bastante profunda, porque pensamos que la globalización es una cosa de hoy día, a través de Internet y gracias a las comunicaciones. Pero me ha abierto una posibilidad de reflexión que nunca había pensado en eso, porque nunca había visto esto presentado de esta manera. Así que muchas gracias por todo el trabajo, muchas gracias por invitarme, por hacerme formar parte de esto, y bueno, lo mejor está por venir. Así que arriba y buenas tardes. Perdón, yo quisiera decir algo. Me ha consultado si el CEDAL piensa que la tarea de este trabajo va a ser publicada, y bueno, pensamos que sí. Creo que la USAL y nosotros pensamos de que esto debe quedar de alguna manera registrado. Va a ser registrado paulatinamente en los folletos que se sacarán para cada una de las exposiciones. Va a ser reiterado en la difusión y en la itinerancia que las mismas exposiciones puedan tener, y sobre todo va a ser la idea de compartir con todos los que trabajaron para hacerlo posible, y todos los que desde ya nos acompañan en este tipo de proyectos, que son los proyectos que miran más allá de nosotros mismos, y que pensamos que nosotros mismos tenemos una larga trayectoria. Un poco de la globalización, es de remarcar, ¿no es cierto?, que hubo pioneros que fueron capaces de poder recorrer los 4 países haciendo obras, ¿no? Algo de esto es bastante significativo. Así es. Bueno, creo que hemos completado una tercera jornada realmente muy cálida, y hemos aprendido mucho, así que nos despedimos, les damos las gracias y esperemos vernos pronto, ahora físicamente, en las exposiciones. Gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo. Chao, muchas Ramón, gracias. Daniel. Gracias a Abrazos. todos y todas. Chao, adiós.